Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un tema recurrente, pero absolutamente necesario. Es tratar de aclarar, de orientar, de desentrañar la trascendencia del acuerdo suscrito el 23 de este mes de septiembre entre el presidente Santos y alias Timochenko en La Habana sobre el tema de la justicia, un marco general que evidentemente carece de toda la reglamentación o de varias reglamentaciones, de muchos detalles, de muchas precisiones, pero que ha significado en concepto de muchos analistas un paso gigantesco, verdaderamente gigantesco, que puede ser el preludio de la paz en Colombia el próximo año. Está previsto que se firme a más tardar el Acuerdo de La Habana, yo no digo que de la paz, el 23 de marzo, 60 días después, la guerrilla hará dejación de las armas. Ese es el compromiso. De ahí alcanzar una paz estable, duradera, firme, pues habrá mucho trecho y habrá que vencer cualquier cantidad de obstáculos y de dificultades. Tres personajes de primera línea, de gran jerarquía. El presidente del Congreso, caucano, el doctor Luis Fernando Velasco, ya nos ha acompañado en otros programas de Entérate de Caracol Internacional. El académico Juan Ramón, no Jiménez, sino Martínez, que tiene todos los títulos, magíster en Derecho de la Universidad del Rosario, un doctorado con tesis summa cum laude de la Universidad Alfonso X el Sabio de la Universidad de Madrid, y adicionalmente cualquier cantidad de diplomas complementarios, profesor invitado en Alemania, en Holanda, en España, en México, en cuanto sitio hay, porque él tiene precisamente esa especialidad y es director de programa académico sobre el derecho del mar en la misma Universidad del Rosario. Y el general Luis Eduardo Mendieta, quien estuvo 12 años secuestrado, desde el 1 de noviembre del año 1998 hasta el 13 de junio del año 2010, en las más infames y miserables condiciones, atado a una cadena en el cuello. Se tenía que arrastrar muchas veces cuando era castigado entre el barro a hacer sus necesidades íntimas más elementales. Un hombre que fue torturado, al que no se le prestó una asistencia profesional de carácter médico, humanitario, no obstante haber padecido de cualquier cantidad de falencias. Felizmente, el hombre también nos acompaña y queremos conocer de primera mano cuál es el punto de vista desde lo jurídico-político, desde lo académico y también desde el punto de vista de una persona que ha sido víctima de este conflicto, él y su familia, y que representa un estamento militar o de la fuerza pública como es la Policía Nacional. Presidente, gracias por estar de nuevo aquí. Mil gracias y saludo a los panelistas en general. Bueno, ¿qué es lo más importante para usted de este acuerdo? La gente en el exterior, colombianos y extranjeros, y en el interior de Colombia, estamos un poco perplejos algunos, otros aterrados, unos apoyando incondicionalmente el proceso, mirándolo con mucha ilusión, con mucha simpatía, con gran esperanza para el futuro de los hijos y de los nietos, pero hay gente muy escéptica y dice, eso no va a funcionar, eso es pura carreta porque es un proceso con un manto de impunidad. Eso ha dicho el Centro Democrático, por ejemplo. Yo creo todo lo contrario. No solo no tiene impunidad, sino que tiene un mensaje político demasiado importante, Darío. ¿Cuál es el mensaje político? Político-jurídico. Cuando uno lee el acuerdo, hay una parte del acuerdo que dice que se creará un tribunal especial para la justicia transicional bajo los parámetros de la Constitución política colombiana. Entonces es bueno recordar que una guerrilla, por definición, no acepta la Constitución. Y cuando se logra este acuerdo y dice, bueno, vamos a hacer ese tribunal como lo señala la Constitución y como lo señalan las normas del derecho internacional humanitario, es una guerrilla que evidentemente se está dirigiendo hacia la firma definitiva de la paz. A mí me parece que ese es el elemento político central del acuerdo. Yo no lo había visto así, yo creo que muy poca gente en Colombia, hasta oírle a usted esa tesis, doctor Velasco. ¿Usted, doctor Martínez, comparte esa apreciación? Absolutamente, creo que es trascendente. Y a más de eso, señalar que no solamente existe un acercamiento que podríamos leer, como lo hace el senador, respeta la norma fundamental como lo es la Constitución, sino que también establece premisas de cumplimiento, tanto de lo que es responsabilidad del individuo como lo que es responsabilidad del Estado a nivel internacional.
cuando de alguna u otra manera se tiene en cuenta bajo esta discusión lo que puede ser en materia de responsabilidad internacional del individuo, la lectura que desde la Corte Penal Internacional se dé al tema, donde la fiscal Fatou Bensouda está muy pendiente haciendo una lectura particular al tema y donde el acuerdo por lo menos es enfático en señalar este punto, como lo discutiremos más adelante, también en cuanto a lo que es la responsabilidad del Estado, aplicando el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Creo, y es importante decirlo, es un acuerdo sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo que se está generando es un avance jurídico central, capital, nunca antes imaginado en ningún proceso como estos. Muy original y muy creativo, además de una auténtica pieza jurídica, dicen los que lo han estudiado a fondo. General Mendieta, usted que fue víctima, que padeció todos los horrores de esta guerra infame que nos acompaña desde hace más de 5 décadas y que ha producido cerca de 220.000 víctimas mortales, cerca de 5 millones, 6 millones de desplazados, para no hablar de los daños materiales ni colaterales, la cantidad de discapacitados como consecuencia de las minas personas, el horror de la guerra, en definitiva, el secuestro, la tortura, la desaparición, los falsos positivos, todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo la ve? ¿Qué siente cuando usted es testigo? Y es testigo privilegiado por haber salvado su vida, la pudo haber perdido perfectamente, pues que se da ese paso que nos acerca cada vez más a la posibilidad de una firma de un acuerdo. Sí, yo pienso que las FARC en este momento cedieron. Cuando estaban en cautiverio, ¿qué decían? Es que nosotros no hemos firmado ningún acuerdo con el gobierno nacional. Nosotros no respetamos ni la Constitución, ni las leyes, ni las normas. Aparte decían, nosotros le insistíamos, sí, pero es que ustedes están cometiendo crímenes internacionales. Decían, es que nosotros no hemos firmado con ningún país ni con ninguna organización, ningún acuerdo, ningún tratado, por lo tanto no lo respetamos. Entonces, en ese orden de ideas, si aceptaron en este momento firmar unos puntos de acuerdo, que es lo que nos han dado a conocer, pues pienso que es un avance precisamente en este proceso de paz. Por supuesto que tenemos algunas objeciones que de pronto comentaremos más adelante sobre lo que es el tema. Me parece muy bien. El tema de víctimas, claro, porque siempre se ha dicho que las víctimas es el eje central precisamente de todos estos acuerdos. Y la verdad, y que debe haber verdad, justicia y reparación. Si ya se trató el tema de justicia, estaremos pendientes del tema de verdad y reparación. Porque también en esta parte nosotros insistimos que la reparación se tiene que dar de diferentes formas. Y en el otro punto, que es garantías de no repetición, si bien se establece un punto de dejación de armas, nosotros somos partidarios de la entrega de armas, precisamente porque las garantías de no repetición está en la entrega de armas. Bueno, usted habla de entrega, ellos hablan en el acuerdo. En Colombia no ha habido dejación, en Colombia no ha habido entrega. Que yo recuerde los últimos procesos de paz, de alguna manera, aparte de M-19, PRT, Quintín Lame, lo que decían era dejación de armas, porque consideraban que no habían sido derrotados. Entonces buscaban a quién entregárselas. De hecho, algunas de estas armas terminaron fundidas, iban a hacer unos no iban a hacer unos monumentos. Creo que los están haciendo. Hace un año, más o menos, recuerdo en la Plaza de Bolívar, el M-19 celebrando los 20 años del proceso de paz, o los 25 años, no recuerdo exactamente la fecha, mostró los bloques de acero de las armas fundidas. Y alguien las tenía, y van a hacer un documento. ¿Eso no será problema? Yo considero que no. Yo creo que lo importante es la garantía de no volverlas a usar. Y esa garantía... Que se las entreguen a la Cruz Roja o a Noruega, a alguien, que no las mantengan en las manos ellos. En eso tiene toda la razón el señor general. Pero mire Darío, yo quiero insistir en la importancia de aceptar la norma constitucional. ¿Qué es en el fondo la norma constitucional? Es el pacto de convivencia de una sociedad. Por primera vez las FARC dicen, vamos a entrar en ese pacto de convivencia. Y como entramos en el pacto de convivencia, aceptamos lo que en la Constitución está como norma para todos los colombianos. Ya no siguen hablando de un Estado en formación, lo que decía el general. Yo me acuerdo cuando Jojoy alguna vez dijo, nosotros no cobramos extorsión, sino impuestos para un Estado en formación. Perdón, no, aceptamos las normas constitucionales, respetamos hacia adelante los derechos y por ello creamos una justicia, porque como hemos roto esas normas de convivencia, tenemos que pagar por romper. Pero también es bueno decir algo, Darío. Ellos no son los dueños del monopolio de la violencia. Esas normas de convivencia, otros sectores también las rompieron y también van a tener que responder. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va este acuerdo que ha dado un paso fundamental hacia el futuro? Ya lo miraremos con detalle.
Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Hacia dónde va Colombia y si este acuerdo, en lo que hace relación a la justicia, va a fructificar o no? Profesor Martínez, la gran pregunta es, ¿el acuerdo nos blinda a Colombia como país? ¿Blinda ese acuerdo ante la Corte Penal Internacional, ante la comunidad internacional? Porque la pregunta del colombiano corriente y del que están por fuera y del exterior es, ¿y qué va a pasar con los jefes de la guerrilla, con los máximos responsables de la FARC, que de alguna manera son responsables de haber dado órdenes, impartido instrucciones, de no condenar, al contrario, de prohijar secuestros, masacres, ataques a poblaciones civiles, todos los horrores que ha traído esta guerra? ¿Van a ir a la cárcel? Creo que es prematuro decirlo y también creo que vale la pena referirlo, porque hay que ver cómo se materializan los acuerdos. Todavía tenemos una lectura muy general en cuanto a lo que se está presentando, se está construyendo, ha señalado así el Gobierno Nacional un documento donde se va a formalizar, está el acto legislativo que implica una transformación importante que derivará, por supuesto, en normas que permitan aplicar temas tan complejos como lo es la lectura buscando amnistía, buscando no impunidad y una serie de presupuestos que la Corte Penal Internacional está observando con mucho detenimiento. Y es importante referirlo porque todavía nos encontramos en observación ante la Corte Penal Internacional. La fiscal Fatou Bensouda ha hecho un acercamiento en cuanto al tema, ha dicho que ve con buenos ojos el que por lo menos se hable de alguna manera de unas penas que para algunos son irrisorias, pero a la larga son penas privativas de la libertad para unos casos muy particulares. Pero creo que el tema, libertad restringida, ¿no? Así lo han planteado, una libertad restringida. Unas restricciones a la libertad. Así es. Y eso, digamos que de alguna u otra manera la Corte lo ve. En conversaciones con algunos funcionarios de la Corte Penal Internacional, entienden la dinámica del proceso, entienden que no pueden ser tan radicales y exegéticos en el cumplimiento del estatuto, y eso da, digamos, una lectura importante. Colombia, cuando se hizo parte del estatuto de la Corte Penal Internacional, por allá en el 2002, digamos que se cuidó de hacer interpretaciones al estatuto para abrir puertas que hoy se materializan. Pero, por sobre todas las cosas, sigue la observación. No están contentos hasta tanto no se formalicen esos acuerdos y eso solamente el tiempo lo dirá. No solo digamos a marzo del próximo año, sino las penas que van teniéndose en cuenta o no como criterio y los estándares que el derecho internacional refiere. Desde su punto de vista, general Mendieta, ¿usted se siente tranquilo, en paz, de ver que quienes lo secuestraron, lo torturaron y caen y lo matan, acaban con su familia, no paguen un día entre rejas? En eso hay varios puntos. Y el primero, yo partiría del principio de lo que decía Ali Hermano Jojoy cuando estábamos allá en una de esas oportunidades que visitó estas jaulas de concentración. Era el tiempo del proceso con el doctor Pastrana, que decía, es que si se llega a un proceso de paz en esos momentos, nosotros estamos dispuestos a ir al exterior durante unos años, porque aquí vamos a tener problemas en nuestra seguridad. Por lo tanto, si en este momento a los máximos jefes responsables de toda esta cuestión va a quedar en el exterior, qué sé yo, en qué país y con qué garantías o bajo qué condiciones, pues claro que nosotros vamos a estar contentos porque como en la unidad, en la federación, en las 5 comisiones que fuimos a Cuba, nuestra máxima es precisamente que no haya ningún muerto más, que no se repitan los hechos de violencia. Por lo tanto, si ellos dan las órdenes, las instrucciones precisamente para que no haya más accionar violento, seguramente los integrantes de la organización irán a cumplir. Y eso es en últimas instancias lo que más nos interesa, de que no haya más muertos en Colombia por el accionar terrorista de la FARC. Las limitaciones a la libertad del presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, ¿son aceptadas hoy por el derecho internacional? Sí, claro, hay restricciones. No, por el derecho interno. Perdón, por el derecho interno. En delitos comunes hay personas que dicen casa por cárcel, incluso les permiten ir a trabajar a algunos delincuentes. Y han cometido delitos muy graves y han cometido delitos para enriquecerse o en un acto de ira han golpeado a alguien. ¿O podría llegar al punto de que les limiten incluso sus derechos políticos y ciudadanos durante un tiempo? Es probable, pero en eso se abre un nuevo debate. Uno hace un proceso de paz con una organización que tiene un origen político para que ellos puedan hacer política. Y yo soltaría lo que podría ser una medio chiva, y aquí lo digo delante del académico y delante del señor general, que además dijo una frase impresionante. Dijo, las víctimas queremos que no haya más muertos. Mire, esa es la Colombia.
O sea, esa es nuestra tranquilidad, que no haya más muertos. Pero vea, mire. Eso es madurez, ¿no? Eso, se necesita Una lección y una generosidad. Se necesita una ¿no? tranquilidad en el alma impresionante para decir eso. Mire, Darío, hay dos temas centrales que necesitamos hacer. Primero, convertir el acuerdo de justicia transicional en norma positiva, o sea, volverlo reforma constitucional, crear el sistema. Y segundo, habilitar políticamente a estos señores. Mi tesis es que debemos arrancar ya. ¿Para qué esperarnos a que tengamos el acto legislativo, que es el instrumento, cuando podemos arrancar desde ya? Claro, en la medida en que haya acuerdo bilateral. Estos temas es una negociación y yo creo que las FARC tienen que tener la seguridad que así como construyamos las normas, a ellos les dé tranquilidad, porque es una negociación de dos. Pero usted dice que hagámoslo ya, es que entren Ya. al Congreso de la República Ya. algunos de ellos por... No. Que creemos el sistema de justicia desde ya. O sea, la próxima semana, cuando comencemos a debatir en la Comisión Primera el acto legislativo instrumental para la paz, aparezca un artículo que diga y se crea un sistema de justicia transicional. Con un tribunal especial de justicia. Eso. Y otro artículo que diga y se habilita políticamente a las personas que acepten ese tribunal de justicia transicional. Incluso aquellos que han estado o están incursos en delitos de lesa humanidad. Claro, pero es que si revisamos, yo diría que toda la cúpula de las FARC están incursos en ese tipo de delitos. Usted no le puede decir a la cúpula de la FARC, negocie y no haga política. ¿Te comparte plenamente esa opinión? Es necesario abrir el debate, por supuesto. Creo que es fundamental abrirlo. Desde la óptica de la responsabilidad internacional del individuo y la aplicación aquí en el derecho interno, como lo propone el senador Velasco, hay que verlo con detenimiento, porque como muy bien lo ha referido, y usted lo señaló, Darío, en algún momento, esta justicia está enfocada a los máximos responsables y seguramente encontrar un vínculo, un nexo causal entre las conductas de los altos dirigentes de las FARC, del secretariado de las FARC y demás, en cuanto a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es inevitable tocarlo. Y si estamos planteando un mecanismo que va a derivar en penas de 5 a 8 años para que puedan, digamos, de alguna otra manera cumplir con este requisito de no impunidad y del cumplimiento del estándar internacional, pues es un poco complejo, porque a la larga también hay que ver si el proceso lleva a este tema de la responsabilidad con una carga punitiva o la materialización en temas de amnistía para temas distintos a lo que es lesa humanidad y crímenes de guerra. El abrirlo ahora, obviamente, es bien interesante, puede ser complicado si luego hay que materializar esas imposiciones punitivas. Eso puede generar un conflicto, pero creo que el debate hay que abrirlo como bien lo refiere el senador. Ahora, hay otros dos puntos y enseguida, general Mendieta, también quisiera preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con su estamento, y es el referente. ¿Se puede considerar, como algunos lo han planteado, que el delito de narcotráfico puede ser conexo al delito de rebelión? Como algunos lo han planteado, no, como la Corte Suprema lo acaba de sacar en una sentencia. Yo creo que sí. A ver, ¿cuál narcotráfico? El narcotráfico que evidentemente ocurre en la guerra, acompaña. Primero, a ver, recordemos, las FARC no nacen con el narcotráfico. Ellos se lo encuentran como a los 30 años de existir. Y utilizan el narcotráfico para financiar sus actividades. Yo creo que esa utilización del narcotráfico para financiar las actividades sí tiene que ver con el delito de rebelión. Obviamente, uno para hacer la rebelión en Colombia no puede coger una cauchera y salir a gritar abajo el Estado. La gente... No, pues, tiene que armarse, desafortunadamente, ellos privilegiaron las armas sobre las ideas y sobre la relación con las gentes. Hicieron barbaridades como las que le hicieron al general y le hicieron a más colombianos, hay que decirlo con claridad. Pero yo creo que ese es un debate interesante. Distinto es el señor que decide hacer el negocio del narcotráfico con todo lo que tiene al lado, ¿no? Con los asesinatos, con las masacres, con todo lo que tiene al lado para enriquecerse. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, planteado conceptualmente se entiende, ya la otra cosa es que uno lo acepte a la luz del derecho y a la luz de la lógica de uno. La lógica, sí. Claro. Pero aquí, como decía Enrique Santos Calderón en una entrevista con María Isabel Rueda, decía, es que aquí no estamos negociando para ganarle a las FARC o para imponerle a las FARC o para... No, sino para obtener la paz de Colombia. Y en ese orden de ideas, profesor Martínez, se está sacrificando quizás un poquito de justicia, un poquito de verdad, un poquito de reparación, un poquito... Yo creía que no se sacrifica,
hace en parte favor de de la un paz. conjunto. Sí, si ¿La paz planteamos está que- por encima de la justicia? Yo creo que van de la mano. No hay paz sin justicia y justicia sin paz. Y creo que hay que plantearlo. En este ejercicio de atrevernos a soñar, creo que el concepto universal de justicia, la teología que busca, digamos, ese presupuesto central, sin paz es imposible. Y creo que no se sacrifica, va de la mano, crecen juntos. Eso es muy importante. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos, último segmento de Entérate de Caracol Internacional. General Luis Eduardo Mendieta, ¿usted cómo cree que el ejército, la policía, oficiales, suboficiales, la base, están recibiendo todo este proceso de los últimos meses y este anuncio que se acaba de hacer? Sí, pienso que la fuerza pública durante estos casi 60 años han sido defensores de la democracia. Somos quienes le hemos puesto el pecho precisamente por defenderla. Por lo tanto, en este juego democrático y los acuerdos que seguramente llegue el presidente, pues obviamente todo el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pues la fuerza pública los tendrá, y pienso que así es el pensamiento de todos ellos, de respaldar totalmente, porque ¿a quién más le interesa la paz? Pues a nosotros. Por eso se dice que el soldado y el policía reza por la paz porque es el primer afectado por ella. Entonces yo pienso que en este momento todos ellos al unísono estarán pendientes precisamente de cuáles son las instrucciones que se darán por parte de todo el Ejecutivo y seguramente el Legislativo para entrar a cumplir todos estos acuerdos a los que lleguen. Incluso, general Mendieta, el rasero del Tribunal Especial, para que, por un lado, aplique unos parámetros como los que se han conocido, de 5 a 8 años, más de 8 años, más de 20 años, en fin, o restricciones a la libertad, pero también para aquellos estamentos de la fuerza pública que pudieran haber incurrido en excesos e incluso en delitos, y no solamente de la fuerza pública, sino de la sociedad, ganaderos, empresarios, sectores civiles. Ahí hay unas tendencias muy marcadas. Por un lado, están los que están siendo procesados, seguramente algunos de ellos condenados ya a varios años, pues en alguna medida, si este tribunal pues los va a beneficiar, pues inmediatamente ellos seguramente van a decir verdades, qué sé yo, precisamente para disminuir penas, porque la esencia general de alguien que está privado de su libertad, pues es buscar a todas costas su libertad. Por lo tanto, ellos van a ser beneficiados. Por otro lado, aquellos que están siendo procesados por lo que se ha denominado cartel de falsos testigos, también porque se le ha creído más a delincuentes, ellos están esperando es únicamente que los fallos de la justicia sean de exoneración, es decir, que les declare su inocencia. Por lo tanto, ellos pienso que no van a estar de acuerdo precisamente con este tribunal. ¿Ve la paz cercana? ¿O la firma del acuerdo, por lo menos? La firma del acuerdo la veo cercana. El problema es después en lo que algunos teóricos hablan de construir la paz, hacer la paz, y ya lo de posconflicto y lo que es ya el perdón, y la otra parte es la reconciliación, que incluso algunos dicen que es posible que esa reconciliación no se dé en esta generación, sino en las generaciones futuras, pero es bueno ir dando los pasos poco a poco. Claro, porque es un país donde la venganza ha sido también materia prima fundamental, como en todos los países en conflicto. Queda un punto pendiente, pero para que desarrollemos en otra oportunidad, que tiene que ver con la exigencia marcada que han hecho los señores de las FARC, en el sentido de que si estamos en este proceso, vamos a firmar un acuerdo, estamos dando pasos en la misma dirección, nos acomodamos y respetamos y acatamos la Constitución, como usted lo ha dicho, doctor Velasco, nos tienen que garantizar la vida y tienen que acabar de una vez por todas con los llamados grupos paramilitares. Eso es otro nudo gordiano que tenemos enfrente. Muchas gracias por su colaboración. Gracias, Darío. Gracias. Gracias, doctor Darío. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.